Alabado el Señor. Escribe. O sea que esa voz llegó para guiarlo. Pero es posible que la para acabarlo de destruir, hermano. Por eso le digo qué clase de voces son las que oímos. ¿Ah? No todas las voces provienen de Dios. También de miedo, también de temor. Amén. Alaba. Que escuchó Eva fue la voz de la confusión, porque oyó la voz del diablo. Alabado el Señor, que le decía: con que os han dicho que no puedes comer de todo árbol que está en el huerto. Son voces, duda. Por ejemplo, la de acá, que le dijo, aleluya, a Nabot que le vendiera la viña. Aleluya. Son voces que llegan para meter y a la vez hasta temor. Yo te pagué. Con esas son las voces que escuchó el Señor. Nabot la estaba escuchando, pero él reaccionó. ¿De qué? Qué hermoso, en medio de la selva, pero con la guianza del Espíritu Santo. Pero es que hay algunos que están en medio de la selva solas, sin la Espíritu Santo, y no una pero en medio de la selva, si estamos en la comunión del Señor, Él llega para guiar. Voces de confusión. Por ejemplo, estando como en una selva espiritual, llegaron los magos. Y nótese bien que ellos iban guiados por el Señor. Iban guiados por la estrella según Mateo 2. Alabado el Señor. Iban guiados y llegaron a Jerusalén. Y allí llegó las voces de miedo y de engaño y de confusión. ¿Por qué? Porque ellos preguntaron: ¿dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto y venimos para adorarla. Ellos no tenían que preguntar nada. Ellos no tenían que preguntar nada. Tenían que seguirse guiando por quien les estaba guiando. Pero hay gente que está mirando al Señor y dice: voy a ver qué me dicen los hombres. Eso le pasó a Israel. Lo estaba guiando Dios. Había una teocracia en Israel. Alabado el Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Queremos un hombre, queremos un rey que nos lleve a la guerra y nos saque. Alabado el Señor. ¿Quién? Y Dios a uno y otro más. Tal que... Bueno, hay una voz de Dios. Dios le dijo clarito a Balaam. Alabado el Señor. Entonces Dios le dijo: vaya, si te vinieron. Dios había hablado. Ya. En un momento Balaam estaba en la comunión y Dios le soltó la palabra, pero luego él se desubica por lo que le ofrecieron. Y siendo un profeta, entonces, si vinieron por ti, ve con ellos, pero ya no era la voluntad de Dios. Dios le dice: vaya, pero en el camino nos encontramos. En el camino no vaya. Amados, es la selva espiritual, cuando no queremos oír la voz de Dios. Y entonces, alabado el Señor, Dios le dice a Juan que mande lo que él iba a escribir, que lo mandara a las 7 iglesias. Alabado el Señor. Ya le dije: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero Juan estaba oyendo esa voz y de mirar quién. No. Porque cualquiera, ¿quién será el que me está hablando? Esa voz, ¿de quién vendrá? Alabado el Señor. No importa
quien hable. Porque Dios utiliza para amonestar al hombre, utiliza a un gallo, utiliza a una mula. Alabado el Señor. Él utiliza a un profeta, Él utiliza a un niño, Él utiliza a una piedra, pero Él utiliza a quien se le atraviese para llamarle la atención a su hijo. Porque Él no tiene bastardos sino hijos. ¿Me entendió eso? Dios no tiene bastardos sino hijos. Alabado el Señor. Entonces les habla. Y Juan, alabado el Señor, yo voy a mirar quién. Pero él de arriba. Él confundido por los sonidos de la selva. No. Miró. No. Dice la palabra. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, describe lo que vio Juan, alabado el Señor. Hermano, la Biblia ciertamente dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es verdad, pero también hay sueños que vienen del maligno para confundir. Hay sueños que vienen del maligno para confundir. Hay visiones que no son de Dios. Alabado el Señor. Y la única forma de nosotros saber si es de Dios o no es de Dios, que tenemos que comunicarnos con Dios, que tenemos que andar en la comunión con Dios. Alabado el Señor. Entonces Juan ve que en medio de los 7 candeleros se estaba moviendo y Juan lo que ve que no era para salir corriendo, sino que era para postrar. Juan lo que ve es algo semejante al Hijo del Hombre. Y cuando estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesucristo. Alabado el Señor. Juan, amén, era el que se movía en los 7 candeleros. ¿Y quiénes son los 7 candeleros? Pues las 7 iglesias. Alabado el Señor. En medio aleluya. Solo que si estás en la selva y pierdes la brújula, estando en la selva, si pierdes la brújula, aleluya, te vas a perder. Pero si continúas con la brújula, todo se encausa en el buen propósito. Y por eso es que he leído el pasaje de Génesis, porque yo encuentro a Jacob perdido en la selva, a solas en la selva. Alabado el Señor. Y el pasaje nos dice, salió pues. Entonces sabemos por qué Jacob llegó a la selva. Iba huyendo de su hermano, porque alabado el Señor, había tomado la primogenitura, es Jacob. Y Esaú se confortaba diciendo, un día morirá mi padre Isaac, y entonces arreglo cuentas con Jacob. Entonces la mamá, al darse cuenta de esta situación, mandó a Jacob para donde su hermano Labán, alabado el Señor,
aleluya, para que huyera también de Saúl y pudiera formar una familia por allá. Pero, amado hermano, encuentro que cuando este joven que nunca había salido de casa, porque yo quiero decirle, alabado el Señor, la actitud de Jacob y la actitud de Esaú eran bien diferentes. Esaú conocía el campo, pero Jacob no, alabado el Señor. Esaú sabía de los animales, pero Jacob no. Bendito el Señor, se había creado en casa. Amén. Y como se había criado en casa, de pronto era el preferido inclusive de Rebeca, alabado Dios. No había tenido experiencias, no había tenido que enfrentarse al mundo, no había tenido necesidad de enfrentarse al mundo, porque todo lo tenía en casa. Amén. Pero resulta que se llegó el momento de estar a solas. Amén. Y entonces, cuando este hombre va huyendo, alabado el Señor, de Esaú, se llega el momento que está sola y no está Rebeca, ni tampoco está Isaac. Porque hay gente que estando ya con, imagínense, niñitos. Los niñitos a veces buscan los padres para dormir al lado de los padres porque les da miedo de la oscuridad. Pero hay niñitos con 25 años que quieren dormir al lado de mamá y papá todavía. Con 25 años, hermano. Ay, mamá me da para el lado. Mamá me da para el chupete. Con 25 años el niñito. Y entonces, esta era la situación de Jacob. De pronto la mamá le lavaba, porque hay gente que tiene 25 años y aún no saben lavar un pantalón, no saben lavar una camisa ni plancharla. Con 25 años no saben también hacer un almuerzo para ellos. No, es que no, mamá, me voy a morir de hambre porque no hay quien me cocine con 25 años, pobrecito. Entonces esta situación la tenía Jacob. Yo me imagino a Jacob, hermano, que todo le servían. No sabía ni lo que era coger una escoba en la casa para barrer, nada. Pero eso fue con Jacob, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguno así. Aquí no hay ninguno así, ¿verdad? Bendito el Señor. Si hace un café lo hacen, si hace un almuerzo lo hacen, de coger y planchar, planchan. A la no está, me pongo todo arrugadito porque no hay quien me planche. A la pero llegó el momento que, hermanos, cuando Dios tiene un plan con una persona, le va a dar a tomar café amargo. Alabado el Señor. Y entonces Jacob va huyendo en pueblo, ir de ciudad en ciudad, montándose en los mejores buses o hasta en aviones, lo que sea. Pero cuando ya no hay caballo ni burro para montar, sino que tenemos que andar en el 11. Aleluya. No es un caserío, sino la jungla que vemos en la distancia. Solo monte y los sonidos del león, los sonidos del lobo, los sonidos de las aves de rapiña. Alabado el Señor. Donde solo se... Alabado Dios. La cosa cambia. Un misionero en Uganda, alabado el Señor, que él salió a caminar para ir a hacer la obra misionera, pero de repente se perdió en la jungla. Iba a hacer la obra misionera y se perdió en la jungla, hermano. Al perderse en la jungla, todo debajo de la jungla, hermano, uno a veces no ve el camino. Porque por todos lados se ve, cuando está bien arropada la selva, hermano, por todos lados se ve como destapadito y parece que hubieran caminos para caminar por allí. Y entonces cuando uno se mete, piensa que es el camino ideal, pero está perdido, alabado el Señor. Y resulta que este misionero se le perdió el camino y los compañeros y quedó solo en la jungla. ¿Cómo resultado? Caminó hasta que, cansado del camino, se sentó como Jacob aquí. Y se acostó, alabado el Señor. Y se quedó dormido producto del cansancio. Pero Dios, que sabía que este hombre iba a cumplir una labor, movió un tigre de Bengala. Y
Dios permitió que el tigre de Bengala se le acostara encima. El hombre estando dormido, llegó el tigre de Bengala y se le acostó encima al misionero. Como estaba dormido y cansado, resulta que en la selva, también cuando amanece y el sol empieza a calentar en medio de las hojas, se fue metiendo los rayos del sol. Y al meterse los rayos del sol, le llegaron hasta la vista, como algunos que los rayos del sol les despiertan a las 10 de la mañana, ¿verdad? Son los rayos del sol que le despiertan a las 10 de la mañana. ¡Ay, ay, ay! Me quedé dormido a las 10 de la mañana. Y el rayo del sol, y cuando el rayo le llegó a los ojos, él y abrió los ojos, pero cuando miró así, estaba delante de él, encima de él, ese tigre de Bengala. Y el tigre abrió la boca, sacó la lengua, y él dijo: aquí me acabé. Pero él cerró los ojos porque pensó que ahí se acababa. Y el tigre sacó la lengua y empezó a lamerle la cara. Y según cuenta el testimonio, alabado el Señor, de repente el tigre se paró, aleluya, miró y empezó a caminar y se perdió en medio de la selva. El misionero cuenta y dice: Señor, te doy gracias, porque no tenía una cobija. No. Señor, se incorporó el misionero y siguió su camino. Fue en Uganda, alabado el Señor. Dios lo permitió. ¿Qué Dios va a permitir en tu vida? Alabado el Señor. ¿Quién? Cualquier se lo devoró. Así un y dijo: yo tengo un plan con este hombre, aunque es Jacob engañador. Amén. ¿Para quién es el molde en esta mañana? Y entonces Jacob lo que se le permite es entrar en una jungla. Al entrar en esa jungla, llegó la noche. Alabado el Señor y al nombre de Cristo. Aleluya. Llegó a un cierto lugar, a la jungla, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Alabado el Señor. Si Dios a cualquier viendo en su molde, Él está preparando una cama de tratos. Escuche lo que le estoy diciendo. Una cama de tratos. Porque Jacob se acostó allí y puso de cabecera una piedra, una cama donde Dios iba a tratar con Jacob. Oye, puede ser una enfermedad. Muchos misioneros y pastores hoy le sirven al Señor porque Dios les preparó una cama. Y se decidieron a servirle a Dios y Dios los levantó de la cama.
como el amado hermano que ya partió con el Señor, el hermano Chille Ávila. Él cuenta en su testimonio que estaba ya desahuciado, pero en la cama Dios lo trató, alabado el Señor. Que le sirvió hasta el día de antier, creo, al Señor, alabado Dios. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, Dios y en la canción de la dice: viene el trato de Dios. ¿En qué? Para que escuches una cabecera en plena selva. Allí se acostó Jacob. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de de nuevo, gloria a Dios. Allí está Jacob. Pone la piedra de cabecera y entonces viene el trato de Dios. Se quedó dormido. Pero en ese momento en que estaba dormido, Dios le habló a través de sueño. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba con el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le dije que para Dios no es problema el hablar. Dios habla de cualquier manera. El asunto es que nosotros le escuchemos. Y Dios le dice a Jacob, en la cual está. A ver, ¿quién era el que le estaba prometiendo esta hora a Isaac, a Jacob? ¿Quién le estaba prometiendo esto a Jacob? Y Jacob, cierta visión, porque él cuando dijo: no, Esaú nada le sirve la primogenitura, que me la venda mejor a mí, que yo siento hacer algo. Entonces Jacob tenía una cierta visión, alabado el Señor. Entonces cuando Dios le habló, no sabía que Dios siempre trata conmigo así, ¿no? Yo sé cómo es Él conmigo, Él sabe cómo habla conmigo, así que es normal que Él me haya hablado. No. Cuando podemos seguir viendo mariposa, no. O al menos yo le digo de lo que Dios hizo conmigo. Cuando Dios me habló la quinta vez para que le sirviera, la primera vez yo no vi a nadie, pero oí la voz de Dios. Y cuando oí la voz de Dios ya no pude sentirme bien en el teatro. De las 5 veces que Dios me llamó, esa primera vez yo no podía ni quedarme quieto. Hermano, cuando tocaron después de 1 hora, como 1 hora y media,
de estar yo en esa situación, me tocaron hacia la puerta donde yo pagaba asistencia y yo no podía hablar. No me salía la voz. Y me dijeron, ¿qué? No voy a desayunar. Y seguí con el cuerpo así, hermano. No me podía quedar quieto, hermano. Era un temblor que se apoderó de mi vida. Por eso le digo, al menos yo le hablo de mi experiencia personal. La primera vez. La quinta que Dios me habló, no pude quedarme en pie. Caí fulminado al piso. La quinta vez, que fue la última vez, que me parece que fue anoche. Y ahí Dios me habló directamente también. ¿Por qué te escondes si yo soy el que te he llamado? Yo he visto lo que estás haciendo para no servirme, pero yo te he llamado. Me parece que fue anoche, por eso lo tengo tan clarito, hermano. Fue la quinta vez que Dios me llamó. Entonces por eso le digo, cuando Dios... Bueno, no es que Dios sabe cómo es conmigo, él es mi panita, Él me habla y no hay problema. No. No. Cuando Dios... con el propósito de Dios. Cuando es Dios que trabaja profundamente en el corazón, la vida nunca más puede ser igual. Entonces Dios le habla a Jacob, claro, aleluya, aleluya. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al norte, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Oye, Dios le está diciendo todo esto a Jacob. Jacob está dormido. Jacob tiene hasta el sueño. Alabado el Señor. Y Dios va a hacer con él. Y como si le dice, y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea, le estaba garantizando Dios, donde vas a ir, donde la van, no vas a estar solo. Y volveré a traer, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay 3 puntos en este versículo. Primero, estaré contigo. Yo estoy contigo, Jacob. Porque vas a ir. Yo voy a ir contigo, vas a ir. Porque Jacob cuando iba ahí, cuando llegó ahí y se quedó dormido, no tenía nada. No tenía ni mujer, ni hijos, ni riqueza. No tenía nada. Lo que tenía en el puesto, y de pronto una maletilla que llevaba en el hombro. O una camisa, qué sé yo. O un tomatodo en este tiempo, pues. Un tomatodo para tomar agüita en la selva. Eso era lo que llevaba Jacob, y un bordoncito. Pero Dios le dijo, eso ya era suficiente, porque habían 2 promesas de Dios con él. Cuando te vuelva a traer aquí, también estaré contigo. Te voy a traer de nuevo. Pero ya no era Jacob como iba entrando a la jungla, como iba entrando a la selva, sin nada. Dios, riquezas. Porque la Biblia dice que al hombre que agrada a Dios, aleluya, Dios le da potestad al impío de hacer riquezas para entregar a aquel que Dios le agrada. El hermano, sin necesidad que ande diciendo una limosnita. No. Dios va a tratar con el impío ese que amontona riqueza y le va a traer o la va a entregar al hombre que a Dios le agrada. ¿Usted ha entendido eso? Oiga, hermano, Dios
En su misericordia Él sabe quiénes le agradan en el mundo. Y Él lo impío, toda clase de gente, hermano. Alabado el Señor, para suplir a sus hijos. ¿Cómo lo hace? ¿Le mandaron una razón? No, Dios conoce. Cortico le hablo de los tratos de Dios con mi vida. En una oportunidad iba yo de una confraternidad en un tren con un hambre, porque solamente llevaba el pasaje de regresar del lugar, cogí un carro donde me dejaba el tren a donde iba a regresar, no llevaba más dinero, con un hambre, 8 de la mañana, no había merendado, 8 de la mañana, y me senté en el tren, y el tren arrancó. Cuando iba a arrancar se subió mucha gente, y a mi lado se sentó una joven, y yo me senté a mirar así como el tren va pasando, así, ¿no? Y miraba los cultivos de los sembríos ahí en Colombia, iba así meditando. Cuando llegamos a un pueblo, ¡plin, plin! Sonó las campanas del tren, y se detuvo en la estación, y ahí se subieron a vender de todo. Y yo miré así, y tremendas empanadas, papas rellenas, y la barriga apenas hacía. Seguí mirando para los lados, cuando esa señorita que estaba ahí al lado, iba meditando. Yo no sé, ella parece que miró la Biblia que yo llevo allí. Yo iba meditando por lo que tenía que hacer en ese día. Y me dice, oiga, Señor, ¿le provoca esto? Yo iba mirando para acá y me tocó así. Me diga, oiga, Señor, ¿le provoca de eso que están vendiendo? Yo le dije, bueno. Y Señor. Pero Dios lo... Esa señorita compró unas empanadas y me dijo, tenga, coma. Yo dije, Dios le bendiga grandemente. Alabado el Señor. Y bueno, ahí eso fue el motivo para entablar una conversa y pues darle testimonio de quién era yo. Alabado el Señor. Pero Dios tocó a esa persona para que me diera de comer. Entonces la Biblia dice que aquel que le agrada a Dios, Dios le da facultad limpia, atesorar riqueza para dárselo a aquel que teme a Jehová. Alabado. El mundo me está oyendo y Dios lo ha tocado. Busque mi teléfono rapidito, que lo que es lo que corresponde a mí, pararé en el día y en la noche buscando el rostro de Dios. Entonces, amado hermano, Jacob estaba en esa situación, pero no podía venir no iba a venir ni con una como llegó a Belén con Dios. No. Y se le añadió una nuera. Te enseñaré el camino por donde debes andar. A tal cual. Jacob era engañador y mentiroso. Encontró con Labán su tío, que 7 veces le había cambiado el salario. 10 veces dice ahí la palabra. Le había cambiado el salario, lo había engañado. No le dio a Raquel primero, sino que le dio a Lea. Alabado el Señor. Para tal cual, el que es ladrón, engañador y todo eso, a igualito le van a pasar. Porque la Biblia dice que lo que uno siembra, eso cosecha. Y Jacob, más adelante, él es de eso. Pero en esa selva, Dios le habla a Jacob en sueño. Y le muestra, le hace ver que Labán sí lo había. Mira, ¿no ves que los abigarrados, cuando cubren a las otras ovejas, cómo van saliendo? Entonces, Dios trabaja con Jacob allí y le hace ver que no lo va a sacar pobre de allí, sino que lo va a sacar rico. Alabado Dios. Hermano,
Alguien dijo, eso es como una trampita que se hizo ahí. Entonces, todo era la de Jacob, y el hombre se fue volviendo rico. Sentó. Dios entonces le permitió una cama, ahora le permitió una selva, y allí, alabado el Señor, Dios le dice, el cuarto punto que Dios le dice allí es, porque Jacob, tienes que saber una cosa, yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te he dicho. ¿Y qué es lo que Dios le ha dicho? Eso se cumplirá siempre y cuando andemos rectamente con el Señor. Dios me habló antes de llegar aquí a Guayaquil. Estando en Ibarra, salí a Colombia y Dios utilizó una sierva de Dios y me dijo, te voy a abrir las fronteras. Antes de llegar aquí a Guayaquil. Y yo dije, pronto será, bueno, pero Dios me ha permitido ir varias veces al Perú. Dios me ha permitido entrar a Europa, me ha permitido de aquí también entrar a Panamá, he entrado a Venezuela, alabado el Señor, porque la Biblia dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero hay que andar en rectitud, alabado Dios. No podemos andar de Dios. Alabando al Señor. Entonces, sueño, él tiene que citar esto que está aquí escrito. Bendito el Señor. Maravilloso el Señor. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo y dijo, ¿cuántas? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo quiero que incline su cabeza un momentito allí. Incline su cabeza un instante. Acuérdate el momento en que Dios te habló, que de verdad te quebrantó. Acuérdate ese instante. Entró a tu corazón. Acuérdate de ese momento. ¿Y qué dijiste? Cosas que Dios me ha hablado y nada acontece. Acuérdate que dijiste. Jacob no dijo eso. En el momento en que Dios te habló. ¿Seguiste en tu misma vida? La vida con Jacob no fue igual. La vida con Jacob fue una vida de reflexión. Jacob no volvió a ser el engañador ni el mentiroso. No. La vida para Jacob no. No había ocasión
para que Jacob mirara otra cosa, sino que era el trato de Dios. Acuérdate ese momento que Dios trató con tu vida. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cuándo será esto, Señor? ¿O soltaste la palabra de Jacob? Cuán terrible es este lugar. Porque de acuerdo así será la respuesta de Dios. Como fue la respuesta, porque la respuesta de Jacob fue una respuesta que le agradó a Dios. Por eso cuando llegó el momento de regresar, Dios le salió al encuentro al suegro. Aleluya, preparó todo para que nada perdiera Jacob, sino que saliera en bendición, hermano. Porque desde este instante que Dios le habló a Jacob, Jacob puso su corazón. Pero Jacob dijo: no es otra cosa. Alabado Dios. Como que Jacob empezó a cambiar su vestuario. Porque antes ¿qué fue lo que Dios te habló? ¿Y qué fue lo que tú respondiste? Si usted es normal que me volvió a hablar, nada va a pasar con tu vida. Porque Dios miró que no apreciaste lo que Él te habló. Te estaba reconociendo diciendo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Alabado el Señor. Solo en la selva estaba Jacob. No tenía cómo consultar. Como nosotros. Alabado el Señor. Verso 20. E hizo Jacob: fuere Dios conmigo y me guardara y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hizo Jacob un voto, hermano. Vuelvo y le hablo de la vida personal. La quinta vez que Dios me habló, yo le dije: Señor, está bien, para que no me acontezca lo de Jonás, estoy en tus manos. Y me puse a... Señor, estaba tan novato en el Señor, 7 meses en el Evangelio, pero allí le dije: Señor, ahí estoy. Hice un pacto con Dios y mi vida nunca más fue igual. Entonces, Dios va a cumplir su propósito. En responder. Y de acuerdo como usted se ha portado de ahí en adelante. Si usted observa, mucha gente en la Biblia que Dios les trató,
esa gente cambió. Y esa gente cambió y de ahí en adelante su vida nunca más fue igual. Termino diciéndole, Dios trató a Pedro de tal manera que le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Muéstreme por la Biblia cuándo más Pedro se descarrió. Muéstreme por empezó a cometer errores tras errores. No, esa palabra me ama más que esto lo cambió. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que temer a la voz de Dios. Jacob temió a lo que Dios le habló. Por eso Dios cumplió con Jacob lo que le prometió. Te volveré a traer a esta tierra. Si usted sigue leyendo, en el capítulo 35, Dios vuelve a trabajar con Jacob en Betel. Alabado el Señor. Pero, ¿cuál era el Jacob? El Jacob que se desprendió de tantas cosas. En el capítulo 35 dice que hasta los arcillos, aretes, todo lo que traía Raquel y Lea, todo eso lo enterró. Hermano, y estando puritos en santidad, entonces Dios trabajó con Jacob. ¿Por qué? Que impidiera que Dios hiciera su mano, su misericordia y cumpliera su propósito con Jacob. Alabado el Señor. Lo que Dios le había hablado se iba a cumplir. Lo que Dios te ha hablado se va a cumplir, pero entiende. Jacob entendió las 4 verdades que Dios le dio. Estaré contigo, estoy contigo, iré donde tú vas, te volveré a traer y haré contigo lo que he dicho. Las 4. Y por la gloria de Dios la tuvo. ¿Cuántas de esas verdades están en tu vida? Porque si usted observa, en el capítulo 32, cuando él peleó con el ángel, ya no se irá más tu nombre Jacob, sino que será Israel. Ese nombre de maldición, de pecado, de lo que era, fue arrancado y ahora fue el instrumento en las manos de Dios. Pero con Dios, tu santo, Padre, cielo, gracias te doy en esta mañana, Padre, por permitirme estudiar de tu palabra. Padre, tu pueblo estamos delante de ti en esta mañana. Ahí donde usted está, hermano, incline su mirada, su rostro, hermano, y acuérdese el día que Dios le habló, que lo hizo temblar. Cuando usted le dijo al Señor, porque Jacob dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Qué? De lo que usted le dijo al Señor se cumplirá el propósito de Dios en su vida. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Porque Dios te habló para que cambiaras de la forma de ser, para que fueras recto, para que no fueras engañador ni mentiroso, para que no anduvieras metido en toda clase de líos y pecados y delitos. No, era para que cambiaras. Él no tarda sus promesas, sino que en la medida en que nosotros le busquemos, así Él obrará. Agradecido estoy con usted, Señor, en esta mañana. Resultado de lo que usted me ha dado, que suelte de su palabra. Padre, este pueblo está delante de ti en esta hora. Señor, trabaja con ellos como tú quieras trabajar. La vida con Jacob fue una vida de tratos directos. Padre, aquí estamos en esta mañana. Y yo no sé si alguno quiere renovar el voto con Dios en el altar. Pero Dios le habló a usted un día y usted no ha querido cambiar. Él espera en el altar para que renueve los votos en esta mañana. Y le diga como dijo Job, un día, mas ahora me arrepiento en polvo y ceniza.
Aquí está el altar esperándole a usted si quiere renovar los votos. Si quiere. Alabado Dios.